En Aragón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj. Así han empezado las pruebas de acceso a la universidad. 300.000 estudiantes se enfrentan a estos exámenes de 90 minutos durante las próximas bien conocidas como selectividad en prácticamente así afrontan la mayoría de los 270.000 jóvenes los que cuenta con una estructura, unos nervios, apuntes y una nota que determinará el futuro académico de muchos alumnos y alumnas. Ha llegado el momento que todos los estudiantes llevan esperando o temiendo durante todo el año. Estos días 2, 3 y 4 de junio tienen lugar las pruebas de acceso a la universidad aquí en Aragón. En estas pruebas, los estudiantes deberán demostrar competencia a lo largo de gran parte de las materias vistas en estos 2 últimos años de bachillerato. Y entre todas estas materias, una de las más temidas sin duda son las matemáticas, en parte porque se trata de una de las asignaturas quizás más prácticas, en el sentido de que no solo es saber, conocer, memorizar, sino que también se tiene que ocurrir cosas, hay que pensar un poquito. Y más aún ahora, con nuevos modelos de la PAU que fomentan las destrezas competenciales y no solamente lo puramente mecánico. Al final, en este examen nos jugamos mucho, ya que representa al guardia que permite o no entrar en el barco de la titulación que escojamos. Y esto suscita aún más tensión, ya que estos barcos tienen aforo limitado. Sin duda, este no es un examen cualquiera, y todo aquello que lo rodea despierta interés. Y para comprender, analizar y hablar sobre todo esto de la mejor manera posible, hoy contamos en esta mesa con 2 grandes invitados. Txelo Ferreira es profesora del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Zaragoza y durante varios años, en concreto durante de 2021 a 2024, ella fue armonizadora de esas pruebas de acceso a la universidad. Bienvenida, Txelo, cuéntanos un poquito qué es eso de ser armonizadora. Hola, bueno, muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. A ver, ser armonizadora es básicamente, el resumen es poner el examen de BAU y ahora de la PAU. El armonizador, por tanto, tiene una responsabilidad muy grande porque pone el examen que corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón. En mi caso fue durante ese tiempo. Esto conlleva tener relación, por supuesto, con todos los profesores de secundaria, de bachillerato sobre todo, preparar, organizar, poner los criterios, negociar, porque también hay una negociación con los profesores de bachillerato, de segundo de bachillerato, pues a lo mejor hay contenidos que sí que deberían de ponerse y como se amplían otros contenidos pues se quitan, en fin, en definitiva todo es eso. Mucha faena. Pero bueno, antes de seguir, no quiero dejar pasar un segundo más sin hacer mención a que Txelo, como profesora de la universidad, fue una de las grandes responsables de que Sixto y yo y otros compañeros empezásemos a hacer divulgación en matemáticas, así que quién sabe si sin ella igual tú y yo no estaríamos hoy aquí. Yo así que agradecemos mucho a Txelo. A mi izquierda se encuentra Cristian Martín, es profesor de matemáticas en secundaria y bachillerato y también es profesor asociado en el área de didáctica de las matemáticas de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido, Cristian. Buenos días, muchas gracias a todos por haberme acogido y haber pensado en mí para aportar alguna cosa en este programa. Encantado de que estés aquí. Y vamos allá, ¿no, Sixto? Efectivamente, es que tenemos un equipazo con el que vamos a intentar arrojar luz en todos aquellos aspectos, no solo sobre la PAU, sino sobre todo lo que lo rodea. Y es que bienvenidos al programa donde os contamos todo lo que queda por examinar. Bienvenidos al margen de Fermat. Y bueno, es que cada año la PAU cambia, más o menos, pero cambia con respecto al año anterior. Lo que bajan las faltas de ortografía, los temarios exactos que entran, la opcionalidad entre las preguntas. Por cambiar, cambia hasta el nombre. Bueno, la hemos llamado selectividad, la hemos llamado EBAU, con la V y con la B. Ahora la llamamos PAU. ¿Cómo la llamaremos en el futuro? No se sabe, pero lo que sí que se sabe es que actualmente el cambio fundamental y más temido es la introducción de, lo digo despacio, la competencialidad, que se entiende de alguna manera como esa capacidad de no únicamente memorizar las fórmulas y los teoremas matemáticos, sino ser capaces de reconocerlos en contextos reales y aplicarlos de manera no tan estrictamente mecánica. Para entender mejor esto tenemos un tercer invitado, no aquí en plató, pero sí que tenemos ahí, a Sergio Martínez. Él es profesor del área de didáctica de las matemáticas y parte del equipo de la Diputación General de Aragón que confeccionó el currículo de matemáticas actual en el que se incluye este nuevo enfoque. Así que vamos a ver lo que nos ha contado Sergio sobre la competencialidad. Dentro vídeo.
Bueno, pues desde la última reforma curricular, después de la LOMLOE, aparecen en todas las asignaturas el concepto de competencia específica y se pretende que hacer matemáticas, aprender matemáticas, gire en torno a una serie de procesos que definen el quehacer matemático, qué es realmente hacer matemáticas. La resolución de problemas, la conjetura y la prueba, hacer conexiones dentro y fuera de las matemáticas, representar ideas matemáticas y comunicarse con las matemáticas. La PAU debería acercarse a estas competencias o proponer tareas que tengan que ver con estos procesos. El alumnado tuviera que realmente modelizar y resolver problemas relativamente complejos, tenga que razonar, tenga que conectar distintas ideas de las matemáticas y tenga que utilizar diferentes formas de representación de los conceptos matemáticos. ¿Qué sucede? Pues que la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, hace un documento para intentar unificar los criterios para elaborar las pruebas de la PAU en las distintas universidades. Y digamos que dentro de Matemáticas 2 redefine, dentro de las matemáticas en la PAU, redefine lo que es para ellos la competencialidad. Y en vez de centrarse en estos procesos que aparecen en el currículo, define o intenta definir un ejercicio competencial como aquel que tiene un contexto, tiene un estímulo, hay un contexto realista detrás del ejercicio y las matemáticas se aplican para intentar resolver una situación dentro de este contexto. A la vez, en el último documento que elabora la CRUE, también proponen una competencialidad más intramatemática, digamos, ejercicios que tengan que pensar el alumnado, que no sean ejercicios de aplicación directa. Y entonces se centra en estos dos aspectos. Por un lado, ejercicios con contexto, con estímulo, con un contexto realista, y por otro, ejercicios en los que de alguna manera haya que pensar, sea lo que sea que significa eso. Bueno, pues ahora que ya sabemos un poquito mejor qué es eso de la competencialidad y cómo se trata, tú, Chelo, desde tu perspectiva de armonizador, aunque ahora mismo ya no lo seas, ¿crees que realmente está cambiando la manera en la que se afronta, se pregunta, se evalúa las matemáticas? Y en cualquier caso, ¿qué opinión te genera? ¿Te gustan más estas pruebas que las de antes? Pues vamos a ver, si me gusta más o no, no puedo decírtelo porque tenemos que ver qué pasa en un futuro. Quiero decir, todavía no tengo una muestra suficiente para ver si me gusta. Pero lo que sí que me gusta, y tengo que decir que me parece importante el introducir la competencialidad como una de las partes básicas de la ley educativa actual. Me parece importante, pero bueno, me ha parecido, por ejemplo, que Sergio hablaba de redefinir, que como que la CRUE redefinía ese concepto. Entonces, no sé si es que parece que hay ambigüedad en ese concepto o no, pero vamos, tal y como yo entiendo la competencialidad en el sentido de que es preparar al estudiante para que sea capaz de, dada una situación real, implementar, formular un problema matemático que resuelva esa situación real y que luego sea capaz de valorar si esa situación es adecuada, que eso es muy importante, es validar tu solución. Me parece fantástica la competencialidad. ¿Cuál es el problema fundamental que yo ahora veo? Pero claro, tenemos que ver qué es lo que ocurre. Que igual sacrificamos el rigor, aunque luego sí que es verdad que deberíamos de hablar un poco del rigor matemático, igual sacrificamos el nivel académico al que deberíamos de aspirar hablando de las matemáticas. Ese es un problema. Y otro problema que veo que aún me preocupa bastante más en términos de lo que es la PAU es la ambigüedad evaluativa. Quiero decir, ¿cómo evaluamos la competencialidad? Eso es lo que más me preocupa. Al no tratarse de unos ejercicios mecánicos donde esto está bien o mal, sí o sí, no puedes evaluar de la misma manera que evalúas un examen normal. Hoy por hoy yo lo veo como un problema serio. Es un reto. Es decir, es un reto, desde luego. Lo que sí que tengo que decir es que
en la universidad se está trabajando mucho en este aspecto. Los armonizadores de matemáticas actuales están trabajando mucho para diseñar problemas competenciales, para ayudar a los profesores de bachillerato a tener un nivel requerido en cuanto a, no sé, o tener un material sobre el que trabajar. Yo sé que el esfuerzo que han hecho ha sido tremendo, la verdad. Bueno saberlo. ¿Y tú, Cristian, cómo lo ves desde el otro lado, desde la perspectiva del docente? Claro, la legislación que tenemos en secundaria lo que nos deja claramente es que cuando trabajamos los distintos sentidos, el sentido numérico, los contenidos matemáticos, lo tenemos que hacer movilizando una serie de ejes competenciales, que son esos que decía Sergio. Sí. Eso es lo que te dice el currículum, ¿no? Lo que tenemos que hacer. A partir de ahí, ¿qué es lo que se hace realmente, ¿no? Hablabas del rigor y, bueno, pues el rigor pues muchas veces se pierde dentro de una aula de matemáticas, pero está en el propio concepto de la matemática misma a nivel usuario. Esa educación secundaria obligatoria, pues todas las matemáticas que necesita un ciudadano cualquiera y una ciudadana para poder ejercer su ciudadanía. Pero claro, ahí lo que se plantea es, yo quiero resultados que me permitan resolver problemas. Es decir, yo quiero la regla de 3. Yo quiero la regla de 3 y no me interesa saber la regla de 3 porque me funciona, qué hay de proporcionalidad, qué matemáticas hay, sino yo quiero saber aplicarla para después llevarla. Eso es un error, porque eso no son matemáticas. Entonces, en eso, a partir de ahí, se pervierte esa idea de matemáticas. Pero está presente en nuestras aulas y está presente en la EBAU. Y a mí la EBAU muchas veces, la EBAU, la PAU, etcétera. Como se llame. Si no lo llamo selectividad, ni bien ni mal. Pero está también ahí presente. A mí me recuerda mucho a esas pruebas iniciales de principio de curso que tú preguntas los contenidos y entonces vienen a segundo, pues venga, ejercicios de fracciones y venga a hacer ahí fracciones. Porque muchas veces lo que se evalúa son, ¿sabéis lo que tenéis que saber para después, en primer año, ya poder empezar con este grado? Pero seguimos sin trabajar matemáticas ahí, ¿eh? Ahí lo que estamos haciendo es reproducir, poner, etcétera, ¿no? Entonces, ese pensar que ha salido unas cuantas veces. Pero claro, si no trabajamos la rigurosidad, vamos a exigir la rigurosidad. Hablemos de rigurosidad. Es que justo es lo que iba a decir, que aunque haya pasado un poquito más desapercibido, el rigor matemático va a empezar también a medirse algo en la selectividad, por supuesto, a un nivel razonable. Sí. Y es que hay que justificar, pues cuando dividimos algo que podía ser por 0, si verdaderamente lo podemos dividir, o saber utilizar bien esos símbolos, no poner igual todo el rato uniendo cualquier cosa, o flechitas ahí sin ningún tipo de criterio, y sobre todo pues también distinguir bien entre esos objetos, que una cosa es una función, otra cosa es una constante, otra cosa es una variable. En mi opinión, a mí esto también me parece importantísimo, justo por lo que estabais diciendo, porque si no nos perdemos ahí en hacer cosas bajo una falsa competencialidad y al final terminaremos haciendo cualquier cosa. Pero también hay que decir algo, y es que desde la perspectiva de un docente, es que os están pidiendo mucho. O sea, tú esto, Cristian, ¿cómo lo ves? O sea, es pedirle quizás ya demasiado a los chavales competencialidad, también rigor. ¿Qué efectos crees? ¿Por dónde crees que nos va a llevar esto? Es que creo que hay que pedírselo y habría que exigírselo. Pero no lo hacemos. Entonces, una cosa es lo que deberíamos hacer, por lo que decíamos antes, ¿no? Si hay mucha gente que lo que quiere son resultados, pues yo al final me amoldo a los resultados. Y entonces te enseño los resultados, etcétera. Cualquier rigor, cualquier comunicación matemática, eso requiere tiempo. Y esa es una espada de Damocles que tenemos sobre la cabeza todos los docentes, tanto de secundaria como de universidad, de todos los sitios, el tiempo. Y sobre todo en segundo de bachillerato. Sí, es que ahí es un curso malísimo. Tienes que dar lo que tienes que dar y en el tiempo Y a segundo de bachillerato llegan sin haber trabajado el rigor y sin haber trabajado la argumentación. Que sí que lo que tendríamos que haber hecho, porque la ley nos dice que lo tenemos que hacer, pero llegan de esa forma. Entonces, en segundo de bachillerato, en el momento que dices que el límite cuando x tiende a infinito de un polinomio, quédate con el término de mayor grado, los de ciencias sociales, respiran. Ya está, no me cuentes más, yo quito todo el polinomio, me quedo con el término a los de matemáticas, a los de ciencias, se les demuestra. No, pues lo divides, ese se te va. Pero los de ciencias sociales, no me cuentes más que no quiero saber. Dame reglas que pueda meter en el examen. Claro, la argumentación básica de unir los rangos de las matrices de coeficientes y matriz ampliada con el número de soluciones, que es una argumentación básica, pues cuesta muchísimo que lo entiendan. Entonces, muchísimo significa 15-20 minutos de clase. Sí, que eso es media clase. Eso es mucho. Claro, es media clase entre que se sientan, entre 5 minutos al final, entre tal es media clase. ¿Le dedicamos media clase a que entiendan eso? O mira, aquí está la tabla, si el rango es mayor tiene esta solución, si no tal, pues tiendes al final a hacerlo. Sobre todo porque vienes de una tradición de no hacerlo. Entonces,
realmente no trabajamos la rigurosidad, no trabajamos la comunicación, y si no la trabajamos la podemos exigir. Claro, pues, es que pues tampoco eso, es justo. Claro, eso es lo que habrá que aclarar. Si cambia la PAU, pues entonces se exige esa rigurosidad, habrá que cambiarlo por cascada, habrá que cambiarlo, pero no habrá que cambiarlo en el bachillerato. Tendrán que venir acostumbrados a ir pensando un poco y ir argumentando, entonces tendrá que ser también el... Es que si no los dejas vendidos, claro, es decir, no lo han visto nunca y justo en el último momento hay que cambiarlo. Claro, no se puede hacer. Bueno, pues estas son un poco las ideas, ¿no? Pero al fin y al cabo son ideas. Luego todo esto hay que concretarlo en un examen de hora y media, y poner ese examen no es, desde luego, tarea fácil. Aquí hay distintos temas a tratar, distintas cosas que traen locos a los estudiantes. Pero si precisamente son cosas que traen locos a los estudiantes, no os las vamos a contar nosotros. Nos las van a contar precisamente los estudiantes. Dentro vídeo. A mí del examen de la PAO principalmente me preocupa pues no entender bien el problema o copiar mal los datos, porque ya si no lo entiendes o copias mal los datos pues ya lo tienes todo mal. Pues a mí lo que más me preocupa es no saber empezar a hacer el ejercicio, o sea, tener el conocimiento de cómo hacerlo, pero quizá no saber cómo discriminar los datos que son importantes de los que no, y saber integrarlos todos para poder hacer el ejercicio. Las fórmulas, si no te acuerdas de alguna fórmula porque llevas mucho rato estudiando y tal, y el estrés, pues. O equivocarme en un signo o los datos ponerlos mal y que se me fastidie el ejercicio. Que me salgan resultados así raros, que no sepa si puede estar bien o si está mal, que sea así como muy largo con muchos decimales. A mí lo que más me preocupa a la hora de hacer la PAU es el tiempo. El que no salga del todo bien un ejercicio o quedarme atascado o no saber cómo hacerlo y al final tener que correr y que me salga peor por eso. Bueno, pues es que son las cosas evidentes, ¿no? A ver, un primer tema que tenía que salir, porque ya ha salido, es que a los estudiantes les gusta y esperan que siempre salgan resultados exactos, bonitos. A nosotros también nos gusta. Aquí no. Pero en matemáticas a menudo eso no ocurre y es necesario también saber trabajar con fracciones, raíces, expresiones un poco más raras. Igual que se pide, por ejemplo, que un estudiante ya de segundo de bachillerato sea capaz de escribir con tiempos verbales y vocabulario más complejo que en primaria. Claro. Tampoco, sin embargo, podemos centrar la dificultad del examen en eso, en hacer cuentas con resultados raros, con resultados complejos. ¿Cómo se encuentra un equilibrio a la hora de desarrollar la prueba? ¿Se tiene en cuenta eso, Chelo? Sí, se tiene en cuenta todo. ¿Cómo se encuentra el equilibrio? Es que es muy difícil. Es muy difícil porque yo escucho a todos estos chicos y chicos, perdón, que hablo en genérico masculino, entonces me refiero a chicos y a chicas. Entonces, pues bueno, me preocupa que dicen, no sé cómo empezar el ejercicio, eso es lo que más me preocupa. Eso es, por ejemplo, o no sé cómo discriminar lo importante de no lo importante. Es interesante que digan eso. Otro dice, me preocupa el tiempo. Y otro dice, me preocupan los resultados raros. Pues a la hora de poner un ejercicio es muy importante pensar en todas esas cosas a la vez. Entonces, yo por lo menos personalmente sí que me centraba más en formular el ejercicio, en hacer el desarrollo y me preocupaba menos en el resultado final, sí que tengo que decirlo. ¿Qué ha pasado? Que también me criticaron que algunos resultados finales no eran, entre comillas, bonitos, porque en matemáticas a mí todo me parece bonito. Raíz de 3 partido por 2 es igual de bonito que 3 partido por 2, ¿o no? Pero sí que comprendo esa ansiedad de me sale un resultado raro. Es que eso no debería de ocurrir, es lo que dice Cristian. Tienen que venir ya a segundo de bachillerato sabiendo que, de hecho, la competencialidad también es eso. Vamos a ver en la vida real cuando salen resultados bonitos. Nunca. Entre comillas, entendiendo por bonito eso. En la vida no estamos hablando de problemas reales. No queremos implementar situaciones reales. Pues las situaciones reales nos llevan a resultados raros. Números reales, efectivamente. No nos llevan a números enteros, que es lo que... incluso números racionales, no, números reales, ahí está. Ahí por eso se llaman números reales, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy difícil y esto a mí me llevaba mucho quebradero de cabeza cuando después de diseñar muy bien un problema, pero yo me preocupaba, sobre todo, no me preocupaba por el resultado, sí que tengo que decirlo. Era lo último que me preocupaba. Lo que me preocupaba era que saber plantearlo, saber ir desarrollándolo, que dentro del desarrollo hubiese ciertas competencias que vas evaluando, pues no sé, a la hora de calcular un límite que no sea trivial y que luego el resultado salía a raíz de 3 partidos, no pasa nada, o que salga elevado a -3, pues no pasa nada. Yo es cierto que eso no me preocupó mucho, pero sí que fui en algún momento criticada por eso, o sea, sí que es cierto que hay
un punto. Hay tensión. Hay tensión. Es que otra cosa que también a muchos les molesta, también lo han dicho ellos, y es que es algo que yo he oído muchísimas veces y vosotros como docentes lo tendréis que haber escuchado, vamos, infinitas. Y es esta típica frase de: es que esto no se parece a ninguno de los ejercicios que se han visto en clase. Sí, eso, y yo aquí tengo que siempre hacer una aclaración, una reivindicación, y es que la cuestión es esta. En matemáticas, el énfasis debe estar en tener la capacidad de resolver problemas matemáticos, no en cantar como un lorito el problema tipo que ya no sabemos casi hasta de memoria, cambiándole un poco los números. Es que hay gente que se lo sabe como poemas, como el cantar del mío Cid, pues cojo el numerador, lo pago sobre... Es que eso no son matemáticas. Por eso los exámenes, y esto lo enfatizo, no deben ser preguntas que ya se han visto exactamente igual en clase. Pero ahora bien, también un poco... Defendiendo al estudiante. Defendiendo al estudiante. Hay que ser razonables. No se puede pedir que un examen de hora y media, además en el que los chavales van muy nerviosos, se pida que hagamos virguerías. Hay que encontrar, de nuevo, pues un equilibrio entre que el examen no sea calcado de clase y sea algo que, sin más, pero también que sea algo que, si hemos trabajado y la materia, aunque no sea eso mismo, también se nos pueda ocurrir. En este caso, Chelo, te vuelvo a preguntar a ti. De nuevo por ahí, ¿cómo haces un poco para pensar en algo que digas, vale, que no sea un problema que digan, lo ha copiado de un libro, pero tampoco que sea un problema que digas, es que a este chaval habría que darle el premio Nobel? ¿Cómo se encuentra? O sea, ¿qué criterios se utilizan para saber si un problema es bueno? Pues ahí lo mismo, Sixto, es un poco la experiencia realmente, pero... a mí no me gusta bajar el nivel y no me gusta subirlo, entonces me gusta un nivel adecuado. Tú lo pones con esa intención siempre, con un nivel adecuado. Una vez que lo has puesto, afortunadamente los armonizadores no estamos solos. Tenemos una persona en el equipo de armonizadores que es una persona de segundo, que ha impartido las matemáticas en segundo de bachillerato y en que ese, lo conoce desde exactamente, dentro. Que lo conoce desde dentro. Entonces esa persona, para mí, además yo tenía una relación fantástica con ella, era una mujer, una profesora de instituto, era la primera que me decía, pero Chelo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con ese problema? Y entonces decía yo, sí, tan complicado, pero hombre, no, esto no lo va. Y ella enseguida... Y entonces yo me dejaba aconsejar muchísimo por ella. Y en todos los sentidos. También me decía, oye, que esto es una chorrada, esto lo tienen que saber hacer. O sea que sí que hay una conexión directa, armonizador, estudiantes de bachillerato. Vale. Y pensad que estamos en continua relación con ellos. O por lo menos esa es nuestra intención. Estamos a su disposición, como fue en mi caso y como ahora lo son mis compañeros, a su disposición durante todo el curso. Nos pueden hacer preguntas. Oye, tengo, por ejemplo, hay una cosa que les trae... o que nos trae de quebradero, es un quebradero de cabeza, que es convexo y que es cóncavo. ¿La sonrisa o la cara triste? Pues estas cosas, todos los años la misma pregunta. Oye, quiero decir, ¿estamos en continua relación o eso es lo que pretendemos? Yo no sé si en el pasado fue así, pero desde luego, desde que estoy yo, siempre ha sido así y creo que en esa línea. Sí, yo soy consciente de que este año sigue siendo así. Es fundamental. Y bueno, tú, por ejemplo, Cristian, que estás quizás en la otra cara de la moneda, tú sí que sientes que se respeta ese, por decirlo así, o alguna vez te has sentido que tú has preparado a tus alumnos de una determinada manera, luego has visto el examen y dices, ay, pobrecillos, les han hecho una jugada o algo. Hubo un año que además era un curso que le tenía mucho cariño porque los había seguido casi desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, algunos les había dado. Y la forma del examen fue la que cambió. Estábamos acostumbrados pues a ejercicios como muy concretos, resuelve este sistema, etcétera, y entonces en ese examen de pronto lo que apareció fue contexto. Ya no te ponían resuelve este sistema, sino te lo escribían y entonces tú sacabas el sistema. Algo que no habíamos trabajado tanto y aquello fue un drama. Creo que igual fui yo, ¿o qué? No lo sé. No. Yo creo que sí. A mí me pega eso mucho de mí, poner el de texto. Fue algo que no se había trabajado tanto y que de pronto apareció. No. Son gajes del oficio. Posiblemente por fechas no, Bueno, respiro. Y aquello fue un drama porque alumnos que iban bien en matemáticas, pues después todo aquellas notas bajaron mucho. De repente se vieron, sí. ¿No lo sabíamos? Pues bueno, nosotros sabíamos los contenidos que entraban y dentro de los contenidos que entran nadie nos había dicho que iba a ser... Es que el error es ese, y perdóname, Cristian, que te interrumpa, que no lo supieseis. Es que eso yo sí que no lo puedo concebir, quiero decir. Tiene que haber una comunicación importantísima y el profesor de segundo de bachillerato tiene que tener muy claro a principio de curso cómo va a ser, qué tipología del examen y si durante el curso hay algún cambio,
son los armonizadores quienes tienen la responsabilidad de comunicárselo a todo el elenco, a todo el profesorado. Y esa comunicación existe, porque a lo largo del año al menos tienes 2 reuniones donde te marcan muy claramente qué entra, qué no entra. A lo de ciencias sociales, el ejemplo del límite que decía antes, decir, no vamos a exigir que se demuestre, se puede aplicar, tal. Entonces están las cosas muy claras. En contenidos, pero claro, en la forma tampoco te lo van a decir. Entonces, pero sí que ahí yo eché de menos alguna pista. Bueno, pues tener en cuenta que vamos a intentar que sea un poco más competencial, con lo que se entendía en ese momento como lo competencial, que se entendía, sí. que no es exactamente, pero sí que ahí sí que eché de menos alguna pista. Pero bueno, yo creo que la comunicación sí que marca, incluso hasta el punto de que la primera reunión, que suele ser octubre-noviembre, pues tú ya tienes claro qué es lo que tienes que dar, ya le pones tiempo, ya le pones tal, es decir, que tú haces lo que te mandan del otro sitio al final. Y bueno, lo han nombrado los estudiantes, lo hemos nombrado nosotros, que también una de las faenas que tiene este examen de la PAU es que dura 1h30. Y algo que asusta a veces a los estudiantes, pues ya lo habéis visto, es no tener tiempo para terminarlo, explicarse correctamente. Y también entendemos que no es sencillo diseñar un examen en el que se pregunte todo lo que hay que preguntar y que a la vez sea factible hacerlo en un tiempo concreto. Puesto que hay que medir, además, que no es lo mismo lo que nos va a costar hacerlo a nosotros, los que planteamos el examen, que lo que les va a costar hacerlo a ellos. ¿Cómo se hace para tener una medida objetiva de lo que va a durar el examen? Habrá que tener en cuenta, pues yo qué sé, más allá de las operaciones, la comprensión, la reflexión, ese tiempo extra para, me he equivocado, voy a tener que reintentar algo. ¿Cómo se mide eso, Chelo? Pues otra vez a lo mismo. Al final eres como un analista, porque yo también pensaba, por ejemplo, mi forma de pensar, que en una primera aproximación, si el problema es mecánico, por ejemplo, pues yo digo, bueno, pues algo puramente mecánico, lo que a mí me cuesta X tiempo, pues a lo mejor a los estudiantes les puede costar 2X, si es puramente mecánico. Si hay algo un poquito más analista, a lo mejor ya un cálculo matricial y todo eso, decía, multiplicaba por 3. Si hay algo un poco más profundo de reflexión, multiplicaba por 4. Un poco así trabajaba, pero en una primera aproximación y promediando un poco todo lo que he dicho, suelo multiplicar por 3. Y al final vuelvo otra vez. La persona de segundo de bachillerato que está en el equipo de armonizadores es la que me decía, corto, largo. Vale. Y, bueno, como conclusión, siempre son largos. Siempre. Y eso lo estoy empezando a experimentar. Siempre son largos. Siempre falta tiempo. Bueno, pues para cerrar un poquito esta primera parte del programa y en relación con estos nuevos modelos de PAU de los que hemos estado hablando, recordar a nuestros oyentes que desde Matemañicos hace ya un tiempo que nosotros lanzamos la resolución completa y detallada de ese nuevo modelo de PAU que desde la universidad se había propuesto, que la pueden encontrar en nuestra página web y también pueden acceder a ella a través de nuestras redes sociales. Queda poquito para el examen, pero yo que sé, igual están aún a tiempo de echarle esas últimas noches. Sí. Va muy bien. Y es que efectivamente ahora los estudiantes están en esos últimos repasos, maratónicos de casi todo el día estudiando, ultimando esos últimos detalles de un proceso que, sin embargo, no debemos olvidar, comienza mucho antes. En Aragón Radio, Al margen de Fermat. Y es que todos sabemos que el proceso de preparación de la PAU se extiende a lo largo de los 2 años previos a los años de bachillerato. De ellos también depende la nota final de acceso. Y lo repetimos mucho, pero es cierto, la PAU comienza en el momento en el que arranca el bachillerato. Y por eso mismo, y aunque nos pese mucho, el cómo se define la PAU determina cómo se define el bachillerato, es algo que estábamos diciendo ahora mucho, ¿no? Ese armonizador que ya te organiza por completo el curso. Esto, a mi parecer, lo voy a decir así, es una pena. Porque el bachillerato es que nos hemos olvidado, es que parece que es el bachillerato, los 2 cursos antes de la selectividad, que no, es que son la última vez que muchos alumnos verán asignaturas generales, porque ya después van a su carrera, a su grado superior, a su formación, y ya no van a ver muchos de ellos ninguna vez las matemáticas. Y también es cuando más maduros se encuentran para poderles inculcar cosas un poquito más profundas que simplemente hacer ejercicios de, unas manzanas con no sé qué y ya está. Entonces, pero claro, la sombra de la PAU eclipsa todo eso. Y los alumnos, con razón, pobrecillos, que no les he hecho la culpa, lo que quieren son, como decíamos, cosas para el examen y poquito más. Y es que muchos de ellos sí conseguirán pasar el examen y conseguir entrar a la carrera que quieren, pero apenas se habrán llevado nada de esas materias, salvo cansancio y nervios. Es exagerado el número de personas que, matemáticas de bachillerato, qué mal lo pasé, cosas así.
Por ser más concretos, yo esto es una cosa que hablo siempre mucho. Todos los chavales salen de bachillerato, sobre todo, bueno, científico sobre todo, pero el social también, sabiendo resolver bastantes integrales, que no está nada mal. Pero luego, ¿cuántos de ellos saben detectar situaciones donde hay que usar una integral, por sencillas que sean, independientemente de lo complicada que sea la integral? ¿Cuántos son capaces de plantearlas? Al final, lo que hay que darse cuenta es que no les ha cambiado la forma de ver el mundo. Simplemente se acordarán de ellas como un mal trago que tuvieron que pasar, pero no se habrán permeado, que es lo verdaderamente importante. Todo eso, independientemente de que luego las vayan a usar, que luego es verdad que sí, el que es matemático, pues luego ya tendrá tiempo de aprender a usarlas, pero también es un poco triste haber invertido tanto tiempo de tu vida en algo que luego lo recuerdas simplemente como un mal trago. Pero esto es mi opinión y ya está. Es decir, aquí tampoco quiero yo condicionaros. Tú, por ejemplo, Cristian, ¿qué opinas de esto? ¿Consideras que el bachillerato está un poco desperdiciado por culpa de la PAU? Un poco no. Está completamente. El bachillerato, tienes razón en lo que decías, empieza en primero de bachillerato. La PAU empieza en primero de bachillerato. Muchas veces cuando empezamos en ese curso decimos, primero de bachillerato es el año de sacar nota. Y así tu media te sube. Claro. Segundo de bachillerato es el año de sufrir, examen tras examen, aprobarlos todos, sacarlo y venga la nota de la selectividad. Pero segundo de bachillerato, desde que yo estudiaba, era un año que estaba preparado para superar con la mejor nota posible la selectividad. La PAU y la selectividad, en mi caso. Sí. ¿Qué significa eso? Es un año que va dirigido a darte los recursos para que saques buena nota. Y los recursos algorítmicos, las fórmulas, decía a mí una de las cosas que más miedo me da, una de las alumnas que teníamos, era olvidarme de la fórmula. Y pasa algo porque en una PAU les demos las fórmulas. Claro, bueno, cambiaría mucho, pero dale las fórmulas y obligarlos a pensar. Que tampoco pasa, sería otra perspectiva distinta. Sí, sería otra PAU, ¿no? Pero claro, el nivel de conocimientos que tienes que meter en la cabeza para aproximarte a un examen, más la hora y media, más lo que te juegas, pues te provoca mucha inseguridad. ¿Y cuál es la única forma de intentar apaciguar esa inseguridad? Haberlo trabajado mucho en clase. ¿Eso qué significa? Que en clase, en el momento que el armonizador y la armonizadora te dice esto entra, estudiamos esto, y el resto se aparta. Y si hay tiempo y hay interés, y nos quedamos algún recreo, claro, pues ya demostraremos algo, ya hablaremos. Pero eso también es un poco triste, permíteme que te lo diga, porque al final un poco lo que estás haciendo es penalizar al pobre que tiene interés. Es decir, o sea, yo tengo interés en matemáticas, yo me tengo que quedar en el recreo. Sí. Que al final pierdes a mucha gente que pues igual no descubre, porque mucha gente llega luego a esto y que dice, es que no sé qué quiero hacer. Y digo, normal que no lo sepas. Es que yo con las matemáticas que dicen bachillerato, a mí no me hubieran gustado. Yo no hubiera dicho, uy, me quiero meter. A mí me gustaban por otras cosas que hacía aparte. Entonces, ¿a cuánta gente no estamos perdiendo? Quizás porque lo que ven no es lo que gusta ni tampoco es lo que representan esas materias. Tú, por ejemplo, también eres divulgadora. Es que esa diferencia, quiero decir, yo creo que la peor manera de introducir para que a alguien le gusten las matemáticas y todas las materias en general es como se dan en bachillerato. Es lo que más quema al alumno. Es verdad. Pero muchos estudiantes, por lo menos yo pienso que dicen, ¡buf! Yo odio las matemáticas. A mí la profesora Noa me hizo odiarlas. Yo esto lo he oído, el profesor Noa me hizo odiarlas. O sea, era algo... Es tan importante el profesor, la profesora, de verdad, en secundaria, sobre todo en secundaria. Yo creo que en secundaria es clave para no perder a tanta gente. Para no perder a tanta gente, porque yo creo que los profesores de secundaria, bueno, admiro mucho su labor, es muy dura, pero un profesor de secundaria de matemáticas es muy importante, es fundamental, sí. Bueno, y como bien decíamos antes, recientemente los exámenes de PAU están cambiando. Hemos hablado de la competencialidad, hemos hablado del rigor. Todo ello hace que preparar bien a los estudiantes, esa labor de los profesores de secundaria, sea un desafío y a veces no sabemos exactamente cómo afrontar todos esos cambios. Respecto a eso hemos querido también hablar con nuestro compañero Sergio Martínez. Dentro vídeo. Intentar hacer cambios en la PAU, sean del sentido que sean, siempre pues es complicado porque hay muchas inercias que intentar cambiarlas pues vas a encontrar oposición tanto dentro del alumnado como dentro del profesorado como de las propias universidades. Nadie quiere de repente en un distrito único que el alumnado de una cierta universidad tenga unas puntuaciones muy por debajo o algo por debajo que el alumnado de otras universidades. Y al intentar introducir problemas competenciales
simplemente problemas que se salgan del estereotipo, que no sean tan previsibles, y por lo tanto va a haber una mayor variabilidad en las notas, porque ante un problema poco previsible va a haber alumnado que lo va a hacer mejor y alumnado que lo va a hacer peor, y eso va a introducir variabilidad en la nota. Va a haber muchas resistencias. Por un lado, el profesorado no quiere, digamos, salir mal en la foto y que su alumnado sea el que saca peores resultados. Por supuesto, el alumnado quiere siempre las mejores notas posibles para acceder a las carreras que tienen una nota de corte alta. Las familias, por supuesto, pero como he dicho, las propias universidades van a ser reticentes a que haya una variabilidad alta en algunos de los exámenes. Y yo creo que es lo que está pasando dentro de las matemáticas, y en concreto de las matemáticas 2, que es una de las asignaturas que más se ha atrevido a acercarse hacia un modelo competencial y un poquito menos previsible. Bueno, pues yo creo que yo estoy muy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Sergio. Sí. Y bueno, queremos conocer también la opinión de nuestros invitados al respecto. Tú, Cristian, como profe en el aula, ¿cómo se afrontan todos estos cambios? Pues es como todo, como se puede. No como te gustaría. Claro, es que segundo de bachillerato es ese año tan fundamental. Esos cambios se pueden ir afrontando y les podemos ir trabajando de otra forma, movilizando las competencias, sabiendo lo que es un problema de matemáticas, que no es resolver x² más 5 más 2, sino que es otra cosa, a partir de primaria y a partir de la ESO. De tal forma que llegarán al segundo de bachillerato y a bachillerato pues con una dinámica de enseñanza-aprendizaje de matemáticas mucho más distinta. Exacto. Por otro lado, también tienes la presión de la PAU y el nuevo cambio en la PAU. Eso, por un lado, ayuda también, porque lo tienes que cambiar. Entonces, en el momento que los criterios de la PAU a través de la armonizadora están más claros, pues tú puedes intentar ese cambio. Claro. Pero claro, esos cambios están en una dinámica y es muy difícil romper esa dinámica. Por parte del alumnado, que supone romper lo que es el contrato docente, es decirles, mira, todo lo que habéis hecho hasta ahora no vale. Hay que pensar de otra forma, tener los problemas encaran de otra forma. Matemáticas es ese miedo a no saber cómo empezar el problema, que decía otra de las alumnas. Eso es matemática, eso es lo que hay que trabajar. Claro. ¿No? Claro, ese medio en las facultades ocurre, ¿no? ¿Cómo me enfrento al problema? Porque una vez que lo he iniciado ya lo sé hacer. Claro. ¿Por qué tenemos que hacer hincapié? Te pongo un problema y resuélvelo, y ya está. Claro. No te digo cómo se resuelve, resuélvelo, y ya seguiremos trabajando con eso. Pero claro, por un lado, eso te ayuda, pero con una dinámica del alumnado. Entonces es complicado porque por parte del profesorado también, pues es un año de mucha presión. Hacía Sergio referencia a una evaluación, pero es que es una de las veces que tú tienes una evaluación externa. Sí. Y el centro tiene una evaluación externa, es que tus alumnos sacan mala nota y tú te sientes mal como docente. Y el centro se siente muy mal también, porque joder, ser uno de los centros que está peor, pues ya me dirás tú a mí, ¿no? Entonces ahí, por un lado el profesorado siente la presión, por otro lado está acostumbrado a dar clases de otra forma, entonces, pues eso, como se puede, ¿no? Yo creo que ayuda que la PAU tenga los criterios claros y que el armonizador los transmita, y a partir de allí ir trabajándolos y a la vez darle la vuelta al proceso de enseñanza-aprendizaje que se está haciendo desde primaria hasta llegar al bachillerato. Por supuesto. Y yo aquí quiero hacer también una pequeña, antes de nada, reivindicación, igual rompiendo esa ley que tenemos aquí en Matemáticos, que nunca nos metemos en política. Yo voy a hacer una pequeña incursión, y es que una cosa que ha dicho, que tiene toda la razón del mundo, es que si cada comunidad autónoma monta la selectividad independientemente, lo que hemos conseguido es una guerra fría entre comunidades autónomas. ¿Quién es el primero, lo que decía él, que se lanza a la competencialidad? Y es que eso a mí me parece que lo que está haciendo es perjudicar a la calidad de la educación, porque claro, ¿cómo vamos a mejorar la educación si esa mejora, cualquier cambio supone un poquito de inestabilidad? Eso es inherente a cualquier cambio. Claro, es que nadie quiere ser el primero, todo el mundo quiere ser el último, ¿no? Cuando ya todas las comunidades autónomas lo hayan probado, les hayan salido las cosas mal, ahora vamos nosotros. Y nosotros hayamos estado sacando siempre las mismas notas, ahí ya cuando esté todo claro, todos queremos entrar. Y eso yo creo es una de las evidencias de que, en mi opinión, tendría que haber una selectividad para todos, que no, yo entiendo que hay unos problemas que no me voy a meter,
pero no tiene ningún tipo de sentido porque lo que conseguimos es esto, que al final estamos en una especie de dilema del prisionero dentro de España donde nadie quiere empezar. A mí eso, en fin, me revuelve un poquito la tripa. Yo también estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es que tienes toda la razón. Vamos a ver, si desde el punto de vista de cuando tú accedes a una universidad española, a cualquier universidad pública española, tienes que competir con todos los estudiantes que quieran acceder a esa universidad, con todas las notas de todas las comunidades autónomas, entonces, ¿qué me estás contando? Si unos vienen evaluados en esta comunidad autónoma, a lo mejor es que puede haber unas diferencias, unos agravios comparativos entre comunidades autónomas. A mí eso me parece sangrante. O sea, que no me parece bien. En nuestro mundo, que las matemáticas y las matemáticas y las físicas, estos doblegados, donde te lo juegas a una décima, que es que no es... la cosa está muy alta. Claro, yo estoy de acuerdo en lo que acabas de decir, pero efectivamente es un tema que no sé cómo se abordaría esto, Cristian. Es muy delicado. Es muy delicado. La pena es que ahí no entramos nosotros, entra otro grupo, es la política, y ahí ya es que daos cuenta que ni siquiera coincidimos en los contenidos en comunidades autónomas. Es que es espinoso. Es espinoso, sí. Porque yo no lo tengo tan claro que sea bueno una sola selectividad. Claro. Primero porque las competencias también son autonómicas y dentro de los programas un tanto por cien los hace la autonomía. Sí. Luego, por lo tanto, nosotros no tenemos los mismos contenidos que pueda tener Castilla o que pueda tener Madrid. Con lo cual tendríamos que ir a una serie de contenidos que fuesen comunes. Claro. Pero no tengo tan claro que sirviera una sola selectividad para todos los lugares. No, pero sí que tendrás claro que para acceder a cualquier universidad española, si todos vienen con una única evaluación, eso único tiene que ser igual único para todos. Tiene que ser único de verdad. Tiene que ser cuanto es más lo que yo digo. Mejor. Exactamente, tiene que ser cuanto más objetivo mejor. Eso es lo que yo pienso. Pues me voy a permitir cerrar un poquito la política, porque si no, nos empezaremos a apropiar de otros programas de esta misma casa. Quiero volver un poquito hacia esa Pau más matemática, y es que muchas veces lo que nos encontramos cuando los estudiantes, pues eso, que les decimos, bueno, ¿y la selectividad a ti qué te parece? Las matemáticas, perdón, ¿qué te parecen? Y cuando hace unos episodios salimos a la calle, nos encontramos con que lo que ellos nos pedían era más aplicación, más contextualidad, justamente. Pues que no nos pusiesen cosas que al final en la vida cotidiana, cuando seamos más mayores, no vayamos a utilizar. No sé, es que sea todo como más que se pueda aplicar a la vida real. Que en los problemas pongan ejemplos que a nosotros que nos parezcan interesantes. Creo que sí, a la vez que estudian matemáticas los chicos, se les explica la aplicación práctica que tiene, sería fantástico, todos cogeríamos las matemáticas con muchas más ganas. Pero cuidado, porque a su vez, cuando se intenta hacer justo eso y crear problemas y actividades más contextualizadas, muchos se muestran contrarios y dicen que prefieren ejercicios más mecánicos donde se encuentran un poquito más cómodos. Esto es, de nuevo, lo que nos han dicho algunos estudiantes. Dentro vídeo. Yo prefiero los problemas competenciales, porque las matemáticas siempre se dan de una manera muy abstracta, muy desvinculada de la realidad, y es un descanso poder tenerlas aplicadas a algo que puedes conocer. Yo creo que los problemas competenciales al principio pueden asustar porque es mucha letra, pero luego en realidad no son tan difíciles como parecen. Lo mismo, o a veces incluso más fácil que un ejercicio puramente abstracto. A mí me parece que están bien los problemas competenciales porque así es como que se hace un poco más ameno, pero también es verdad que si son muy largos, a veces te lías un poco. Para mí es también, ya que acercan las matemáticas a lo que sería la realidad, pero sí que es verdad que hay alguno que el enunciado es bastante largo y quizá te cuesta más leer el enunciado que luego hacer el problema. Hay veces que tal y como están redactados se te complica bastante a la hora de sacar los datos y crees que hay que hacer una parte, pero realmente es otra cosa, entonces yo creo que tendría que estar mejor redactados o especificar realmente lo que quieren, porque algunos profesores tampoco no saben realmente qué hay que hacer en algunos ejercicios. Bueno, es evidente que las matemáticas están presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana y hemos de beneficiarnos de eso para enriquecer la enseñanza. Pero también hay que asumir una cosa, quizás volviendo hacia ese pasado, ¿no?, de clases magistrales de una determinada manera, y es que para aprender bien una técnica, bien sea resolver ecuaciones, calcular derivadas o integrales, hay que enfrentarse a muchas hasta mecanizar los métodos, que hacer una derivada no nos suponga un drama.
Pero por supuesto, de nuevo, estamos todo el rato hablando de equilibrios. Aquí de nuevo hay que encontrar un equilibrio entre los dos enfoques, un poquito de competencialidad, pero tampoco perder que los chavales pues sepan hacer al final las cuentas. Y esto a mí no me parece nada fácil. ¿Cómo se intenta hacer esto en las aulas? Es decir, hay profesores que prefieren no mojarse nunca con la competencialidad y siguen anclados en hacer las cosas como siempre. Yo, por ejemplo, te pregunto a ti, Cristian, ¿tú crees que hay algún profesor que dice, mira, esto no va conmigo, yo he dado las clases toda la vida de una manera y las voy a seguir dando así hasta que me jubile? Sí. Sí, claro. Muchos. Es que, claro, hay una cosa, el sesgo del superviviente. Hay una parte del profesorado que te puede decir, hombre, pues la educación tradicional tan mala no será cuando a mí me ha servido. Ya. Y a mí, vamos, fue de lo más clásico que me dieron, y yo al final hice una licenciatura y ahora soy docente, con que tan mal no será. Entonces, se vuelve a juntar otra vez todo. Por un lado, esa idea, ¿no?, de que tan mala no será. Por otro lado, el miedo a afrontar nuevos retos, a salir de esa zona de confort. Es complicado gestionar un aula. Entonces, el miedo a que el aula se te vaya. Claro, es distinto que yo de la clase, que vosotros estéis callados, que lo copiéis, mandamos ejercicios, dedicamos un poquito de revuelo a que se explique y después lo comprobamos, a deciros, venga, este problema por grupos 4, irlo solucionando. Y mi labor como docente es pensar qué problema te pongo, qué secuencia te pongo, institucionalizar el conocimiento matemático que ha aparecido allí, o llegar al extremo, entre comillas, del Art Thinking Classroom, donde tú tienes a los alumnos trabajando por pizarras y hay un problema común y que cada uno resuelve, se mueve de una pizarra a otra. Claro, ahí la clase tú ya no la controlas. Es mucho más fluida. Es mucho más fluida, es mucho más movida, hay mucho más follón, hay mucho... Entonces, el miedo, la falta de formación. Yo ahora cambio mi forma de ver la docencia y mi forma de dar clase. ¿Por qué? Pues porque he tenido la suerte de participar dentro de la Facultad de Educación en la didáctica de la matemática y te cambia y encuentras muchas cosas. Pero por supuesto. Pues hacías lo que podías, leías un poco, pero te hace falta mucha formación. Entonces, todos esos elementos, el tiempo que decíamos antes, etcétera, hace que muchos profesores estén anclados en la forma que ellos han recibido, en la clase más tradicional, en la que yo explico, vosotros reproducís, en el libro de texto que me lo llevo a todos los sitios y entonces lo sigo de arriba abajo, por todas esas cosas, pero es muy complicado. Yo a veces esto de la educación matemática lo comparo con los idiomas. Cuando yo estudiaba, a mí venía la profesora de inglés y de francés una vez al mes con un radiocasé que lo ponía, se oía más la cinta que se oía tal, y claro, cuando preguntaba ¿habéis entendido? Se montaba un griga y que para qué, porque aquello no entendía. Y entonces dábamos mucha gramática y nada más. Eso no tiene nada que ver con lo que hacen ahora. Claro. Ha cambiado completamente esa forma. Pues eso es lo que tenemos por delante en la competencia matemática. Gradualmente ir cambiándolo. Hablaremos ahora un poco de eso también, de los libros de texto que has nombrado. Pero antes de eso, un gran enemigo de este cambio hacia la competencialidad es la inestabilidad con respecto pues a lo que unos profesores dan, lo que se va a dar los próximos años. Y es que si nos reíamos antes de lo de los nombres de las pruebas de acceso, lo de las leyes ya es otro nivel. La LOGS, el ALOC, el ALO, el ALOMCE, el ALOMLOE. A ver, volvamos a meternos un poquito en política de alguna manera. Sin tapujos, ¿qué opinamos de esto? ¿Son necesarios tantos cambios? O mejor dicho, ¿tanto cambio aporta de verdad tanta cosa nueva? No sé. Bueno, a mí esto me parece terrible. Es que ahora, y yo de política, la verdad es que no entiendo mucho, no es que sea una persona aficionada a la política, pero la educación, es que no nos damos cuenta de que la educación, para mí, es uno de los pilares básicos de la sociedad. Por favor, es que la educación es importante. Por favor, señores, siéntense a pensar y a decidir qué hacer entre una... Yo tengo me da la sensación, en mi ignorancia, y perdonadme, que el cambio de una ley a otra siempre hay una tensión ahí entre igualdad, exigencia, nivel. ¿Qué hago? ¿Subo el nivel, pero entonces sacrifico la igualdad? ¿O qué? No sé. Yo creo que hay unos básicos que todos los gobernantes deberían de poner esos básicos pues por delante, por delante, sí, efectivamente. Sí. Pues igualdad, inclusión, oportunidad para todos. Que sí. Y a partir de esos básicos, oye, que haya pequeños ligeros cambios, pero esto es horroroso. Yo no sé, Cristian, yo creo que está más en contacto, pero a mí me parece esto que no nos ayuda
en nada como sociedad. Bueno no es, eso por supuesto que bueno no es. Lo que pasa es que con cuál te quedas. Claro, o sea, claro. Yo creo que sí que entra dentro de la batalla política. Lo que pasa es que dentro de la batalla política en su más amplio sentido. Esto no se puede decidir en unos despachos medio grises de un ministerio. Esto tiene que ser política de participación ciudadana y encabezada en concreto por los docentes, no, por la comunidad educativa, salía ahora, por la comunidad educativa, donde en un proceso que sea dilatado, que sea de reflexión, que sea de implementación de pruebas, que sea debatido, pues al final se pongan de acuerdo y que lo eleven ya a quien esté en el gobierno para trabajarlo. Pero si no, seguirá siendo juego de el gobierno que entra, que apuesta por un modelo más o menos público, menos no sé qué, y apoya al otro. Y entonces el siguiente, pues claro, recordar en la última legislación cuando apareció que desaparecía la regla de 3, aquello parecía que era el fin del mundo. Vamos, se puso Twitter que para qué, y no digo nada del socioafectivo, que aquello también, pues claro, hay modelos educativos que son antagónicos. Mientras lo dejemos a la lucha partidista, pues tendremos cambios de legislación, pues cada X tiempo. Entonces, o empezamos a debatirlo como ciudadanía y la comunidad educativa, etcétera, a partir de ahí lo intentamos subir, pues, o cambiará. De todas formas, dicho esto, tampoco me parece la excusa para que no cambie nada. No. Porque, claro, cuando tú te vas a un libro de texto, me parece que lo hablábamos antes, yo los días como hoy me dedico a rastrear libros de matemáticas, que no significa buscarlos, sino que me voy al rastro a ver qué hay de libros de matemáticas. Y te compras un libro de 1892 y te explica el producto de fracciones como en el 2027. Entonces, claro, que haya tanto cambio legislativo que al final, oye, voy a seguir dando la clase como siempre porque me vuelven loco, que se habrá competencias, que se no sé qué, eso no puede servir de excusa para cogerme el libro de hace 2 siglos y seguir dando la clase igual. Y es que de estos cambios, justo es que te iba a llevar por ahí, de estos cambios, los todavía más frecuentes cambios en temario y variaciones de mil maneras, hay quienes hacen negocio, las editoriales. Un libro de matemáticas de primero o segundo de bachillerato nuevo, que luego hay de segunda mano y cosas así, cuesta entre 38 y 50 euros. Y esto es un negocio enorme porque los chavales están obligados a comprarlos, no es como una novela. Sin embargo, lo que cabe preguntarse, que es lo que decías tú, Cristian, es ¿realmente estamos pagando algo que merece tanto dinero? Y no es que no sea cuestión de invertir en nuestra educación en libros, que yo estoy completamente a favor que si hay que invertir en algo es en educación. Pero se está haciendo de la mejor manera posible y de una manera eficiente, optimizando los recursos de los ciudadanos. Por ejemplo, yo voy a poner mi caso. Mi hermana tiene 7 años menos que yo. Es decir, y sin embargo, es que no va a poder utilizar mis mismos libros que utilicé yo. ¿Qué ha cambiado en las matemáticas en los últimos 7 años para que no valga ya un libro? Y es que, ojo, los contenidos que porque yo he mirado ese libro, yo los he mirado y es que siguen siendo lo que decías, muy similares, a excepción de que cada día hay más dibujitos en los libros, que también entiendo que las imprentas ahora es más fácil dibujar, pero es que son dibujitos insulsos. Pues ahora, lo que antes era, yo tengo 3 manzanas y las reparto entre mis 3 hijos. Antes salían 3 manzanas mal dibujadas y ahora es una manzana en 3 dimensiones con un paisaje de fondo, pero eso de que no, o sea, que siguen siendo 3 manzanas que no hace falta más cosas. Ahora bien, dibujos como gráficas o diagramas un poco más complicados, se sigue viendo más o menos lo mismo. Y aquí quiero hacer una comparación porque a veces no salimos de algo porque tampoco, como esa caverna de Platón, ¿no? Porque no sabemos que hay nada afuera. Después. Yo quiero hablar de que hace un tiempo me tuve que mirar un libro de teoría de grafos porque pues, bueno, me dedico a ello y demás. Y vi que la referencia canónica, es decir, como el libro principal de teoría de grafos, que es el de Reinhard Diestel, bueno, no nos vamos a meter, última edición del 2024, o sea, un libro muy actual, quiero decir, porque los libros de matemáticas no sacan uno cada año. Bueno, pues ese libro, en la página del autor, costaba 15 euros. El PDF, que luego si lo quieres imprimir, habría que pagar las páginas, 25. Es que no es mucho más. El libro de Deep Learning de Goodfellow, que para aquellos que no lo sepan, Deep Learning es todo esto que está detrás de ChatGPT, reconocimiento de imágenes, coches que van solos. Es decir, o sea, una tecnología tan demandada, ese libro es gratuito. O sea, se busca, es decir, no está en PDF, pero vamos, que está en una página web. Entonces, mi pregunta es que, o sea, yo no digo que todos los libros tengan que ser gratis, ni mucho menos, porque también es justo que un autor que ha metido mucho esfuerzo cobre en algo. Pero mi pregunta es, o sea, ¿tiene sentido que para algo que no hay que hacer nada nuevo, porque es decir, explicar que es un vector, que es una integral, que es una derivada, ya está hecho en 1000 lados, realmente vale como un libro académico del último nivel? Y lanzo aquí una propuesta más que una pregunta. ¿No se podría realizar un libro abierto, un PDF que estuviera colgado en la página web de cada una de las universidades de referencia o en el ministerio o donde sea? Un libro, abierto, público, escrito por profesionales de la docencia que pudieran haber estado contratados 1 año por la universidad o algo así. Es decir,
siendo que tenemos una educación pública, que es pública, ¿qué sentido tiene que para tú entrar en una educación pública te tengas que dejar una fortuna en libros? ¿No sería más fácil tener unos libros que además se pueden ir actualizando con las leyes? Hay una página, clicas, te bajas un PDF. ¿Qué sentido tiene que luego haya 35 variantes de los libros? Que luego habrá centros que quieran elegir un libro de una determinada editorial, hagan lo que quieran. Pero que exista una alternativa que sea coherente con esa idea de lo público. Vosotros que estáis mucho más vinculados que yo con esa educación pública, es decir, ¿qué pensáis de esto? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me parece una barbaridad. O sea, me parece demencial, por decir algo demencial, me parece demencial, y además que supone un problema muy grande en muchas familias. De repente tener ahora lo que tú dices, tu hermana ya no puede utilizar los libros que tú utilizaste. Ya me dirás tú cuánto han cambiado los espacios vectoriales. Es que es algo... Efectivamente, nada. Entonces, y sí, ideas como la que tú acabas de decir, si esto me parece bien, hacer algún lugar de material común. En este sentido, por lo menos los armonizadores, mis compañeros que llevan la asignatura de matemáticas, sí que han compartido un drive donde ahí han dejado un montón de material, de problemas competenciales, un poco por ayudar, pues algo así, efectivamente, algo un poquito para más apoyado institucionalmente, para que no sea algo que al final haces tú por amor al arte, sino que digas, mira, vamos a meter algo de dinero, por favor, que tampoco es tan caro tener pagados a 5, 6, 7 personas que construyan un libro que ya dure infinitamente, por decirlo así, o que se vaya actualizando, pero pequeñas actualizaciones. Estoy de acuerdo, pero la verdad es que no sé dónde está, o sí que sé dónde está el problema, pero no quiero saber, no se me ocurre cuál es la solución. No sé si hay solución. Tampoco hay problemas que son irresolubles. No, claro, es que cuando estamos hablando de editoriales estamos hablando de un negocio muy potente. Entonces no estamos hablando de la banca, pero estamos hablando por cierto, para cerrar el tema de la política, no sé si lo estamos haciendo muy bien. Pero bueno, eso que no estamos hablando de un negocio que además es un negocio que históricamente también se demuestra que tiene implicación incluso en los planes de estudios. Cuando van a hacer un plan de estudio, la editorial interviene, cuando tendría que ser al revés. ¿Qué tiene que decir la editorial? La editorial escribirá lo que le tendrían que decir de la academia. Claro, ¿no? Claro. Y lo malo es que tu hermana posiblemente sí que puede utilizar el libro, porque cuando comparen los dos libros, los problemas serán los mismos. Pero es que le echarán la bronca si no se lo compra. Le dirán, tú con esto no puedes venir, tienes que comprar. Dices, porque hemos mandado el ejercicio de la página 27 del ejercicio 2 y no me coincide. Y no me coincide. Y entonces, ¿pero qué ha hecho la editorial? Pues más color, otro formato, otra no sé qué. No sé el adjetivo, pero que cuando salen las competencias, los libros que digan, venga, pues ahora vamos a trabajar por competencias, y que cojan el mismo libro antes de las competencias y simplemente lo distribuyan de otra forma, pues eso no es trabajar por competencias, pero marca la educación que se da en el aula. Porque de pronto el libro se convierte en el currículum que muchos docentes siguen. Efectivamente. Porque me cojo el libro y doy esto. Entonces, claro. ¿Y eso tiene alguna coherencia matemática? El mínimo trabajo de investigación que se pueda realizar. ¿Tú vas solamente a una fuente? Te miras 3, 4 cosas. No, claro, por supuesto. Claro, pues lo análogo en educación y en una aula de matemáticas sería, tienes una sola fuente, que es un libro, o tienes varias cosas. Entonces, no tiene mucho sentido el trabajar con un libro de texto, con un solo libro de texto, y la posible solución sería en la dinámica que ha comentado Sisto. Pues porque una comunidad autónoma no puede tener un grupo de personas que les pague para estar elaborando materiales diversos y que vaya investigando en matemáticas. Y yo solamente una pequeña anotación, porque habrá algunos que digan, no, pero es que yo tengo una plataforma, no voy a entrar, en la cual yo tengo una suite informática y todo, estoy digitalizando la educación, soy lo más moderno de este país, y yo digo que eso es una de las mayores mentiras que hay, lo siento mucho, mentira, es que lo digo así, es decir, porque yo... conozco estas suites, no voy a entrar, que me voy a meter en un lío. Y es que, lo digo de verdad, yo cuando llegué a la universidad me empezaron a utilizar, Jupyter, Python, todas estas cosas, que sí, que son herramientas más avanzadas. Pero yo me encontré que estas herramientas son 50.000 veces más potentes que esas suites que montan de mala manera. y además son abiertas, que es que Python, el lenguaje de programación más popular del mundo, es una cosa gratuita, que te vas a la página de Python, download, y tienes una cosa con la que puedes hacer estadística avanzadísima y demás. Y que luego hay herramientas mucho más adaptadas a la docencia, que tampoco pretendo yo aquí que la gente se ponga a programar como profesionales. Y luego está, páginas muy sencillas como GeoGebra, que la podemos usar todos gratuitamente, que es muy sencillo, de verdad. Sí. Entonces, ¿por qué no preparamos? Bueno, es que es la misma pregunta un poco. Es decir, ¿vosotros veríais factible? ¿Creéis que hay gente preparada quizás para coger esos digamos, esas herramientas informáticas quizá un poquito avanzadas y preparar esos recursos
sencillitos. O sea, ¿creéis que eso se podría hacer? O sea, ¿sentís que hay gente en vuestros grupos de trabajo que estaría preparada para hacer eso? Por supuesto que sí, ¿verdad, Cristian? Sí, de hecho, en GeoGebra tienes, hay unas Mates GG, que son recursos para la ESO y para bachillerato, hechos por profesores y que al ser código libre tú vas colgando allí y tienes muchísimos y muy buenos. Sí. Pues es que con eso yo creo que queda bastante evidencia que aquí si no se hacen las cosas es porque hay gente que no quiere que se hagan y que te pinta como es que hacerlo esto tú por tu cuenta es muy difícil. Pero la verdad es que esto no es así. Las matemáticas como nunca te las habían contado. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito este programa, aunque aún nos queda un poquillo más, la PAU sabemos que es sin duda el final, el gran final de una etapa, pero no hemos de olvidar que también es el inicio de otra. Y es que, como decíamos antes, muchas veces el bachillerato termina siendo un entrenamiento para la PAU. ¿Pero qué hay después de la PAU? Pues bueno, habrá una carrera, habrá un grado, habrá lo que sea, ¿no? Es decir, cuando ya hemos superado cómo empezamos la universidad o lo que sea que venga después. Algunos profesores de la universidad son bastante críticos con la preparación del bachillerato y se quejan abiertamente de que muchas veces les toca suplir cosas que ya deberían venir sabidas de antes. Tú, Chelo, por ejemplo, ¿cómo crees que llegan los estudiantes de primero a la universidad? ¿Echas en falta algo en la preparación que se les da? Bueno, pero es que ese discurso es el discurso de toda la vida de siempre. Siempre o no. Es que yo creo que eso también, seguro que mis profesores de la universidad me dijeron lo mismo. Estos han llegado y no saben nada. Entonces, tenemos que adaptarnos todos. Tenemos que adaptarnos en bachillerato y también tenemos que adaptarnos en la universidad. Es verdad que sí, que yo no llevo mucho tiempo en matemáticas, pero sí que es verdad que mis compañeros, sobre todo por mis compañeros, que sí que notamos menos conceptos que antes sí que se sabían. Por ejemplo, las relaciones trigonométricas, que es algo que dices, pues oye, ya en primero de matemáticas ya no se sabe tanto. Y en segundo, a lo mejor las derivadas inmediatas, pues no son tan inmediatas ya, quiero decir. Sí que es verdad que he notado un poco de cambio, pero que por otra parte he notado también otra apertura mental, más flexibilidad, unas mentes más flexibles y más abiertas a otro tipo de aprendizajes, por ejemplo, que son cosas muy positivas. Veo pues cosas positivas y cosas negativas. Y una cosa que sí que he notado, está un poco al margen de las matemáticas, pero quiero decirlo, sí que he notado que los estudiantes vienen con menos habilidades de afrontamiento. Esto sí que me preocupa. Me preocupa muchísimo. Me preocupa mucho porque ahora me encuentro muchos estudiantes que tienen ansiedad en los exámenes, que tienen situaciones que antes yo no veía. Y entonces esas menos habilidades de afrontamiento, esa frustración... Lo iba a decir, ¿sabes? Es que en las matemáticas va mucho de lidiar con la frustración bueno, aquí todos hemos estudiado matemáticas. Claro. Y precisamente a raíz de eso viene también mi siguiente pregunta, y es que habrá mucha gente que esté pensando o quiera estudiar matemáticas en el próximo curso. ¿Qué consejos daríamos? ¿Qué recomendaríamos a esos estudiantes en cuanto a su preparación? Bueno, yo muy breve, simplemente que te gusten mucho las matemáticas y que sepas que es un grado en el que hay que trabajar mucho y que hay que acostumbrarse a que las cosas no te van a salir bien al principio, desde el principio. Y entonces, pues ese es un poco ir ganando en esas habilidades de enfrentarte a... Pero vamos, es un grado maravilloso. A mí me parece muy bonito. Sí. Sí, completamente de acuerdo. Sobre todo que estén a gusto haciendo matemáticas. Cualquier grado, cualquier cosa, licenciatura que hagan, cualquier grado superior, les va a costar esfuerzo, trabajo, frustración, alegría, pero que estén a gusto haciéndolas. Decías tú que nos hemos frustrado haciendo matemáticas, yo muchísimo. Todos. Pero yo recuerdo mucho también y tengo muy presente cuando me emocionaba porque algo me salía. Claro, es que es la mejor sensación del mundo. Eso es lo mejor. Pues que sientan eso. Si sienten eso, pues lo sacan. Pues adelante. Y por ser un poquito más concretos, unas pequeñas pinceladas, nosotros a veces decimos que te gusta hacer matemáticas, que encuentres de alguna manera satisfacción en resolver problemas que te estaban frustrando. A veces muchos chavales dicen, ¿y esto dónde lo encuentro? Es decir, porque te pones a buscar cosas de matemáticas y como te encuentres un libro de carrera, ahí no vas a entender nada y eso es frustración indefinida. Nosotros recomendamos unas pistas a seguir, que es la matemática recreativa, que son problemas de matemáticas asequibles, sencillos algunos más y menos, pero
creo que son entretenidos y ahí podemos empezar a ver si nos gusta resolver problemas o no. Recomendamos mucho al autor Martin Gardner en particular y también las ediciones de desafíos matemáticos de la RESME. Y por último, una última recomendación, y es que aquellos que ya sepan que van a cambiar, hay un libro muy bueno, How to Think Like a Mathematician, de la editorial Cambridge, que cubre justo ese salto de pues ver un poquito, vale, el lenguaje lógico, que no has visto por lo general nunca nada, tal, pero eso ya es un libro no es tanto de ver si me gustan, sino ya me gustan, vamos a empezar vamos a calentar para la carrera un poquito. Y bueno, puede que, claro, habrá otros profesores de otras asignaturas que estén pensando, claro, a la carrera de matemáticas llegarán los alumnos con menos base quizás de la que llegaban antes, pero es que a las demás también estarán llegando, claro. Y esa misma queja se trasladará a profesores de cualquier otra disciplina. Es cierto, por ejemplo, que en otros países, en el bachillerato, en ese, bueno, como sea que se llame, en esos últimos años previos a los estudios superiores, hay quizás una mayor optatividad a los alumnos que de alguna manera puede que los esté enfocando a ciertas carreras para prepararse un poco mejor para ellas. ¿Tú, Cristian, por ejemplo, esto lo ves algo positivo o crees que puede suponer también un problema? Yo creo que ahora la optatividad que existe es suficiente, vale. Pero hay que pulirla. O sea, a mí, por ejemplo, que ahora los que vayan hacia sanitarios puedan hacer primero de matemáticas, ciencias y luego pasarse a la de ciencias sociales, pues no me parece mal, tal y como están planteadas esos grados. Otra cosa es que esos grados tendrían que tener más carga de matemáticas y entonces hay que hacerlo por otro sitio. Pero también, por ejemplo, me parece, a lo mejor porque lo vivo un poco más de cerca, que para entrar al grado de magisterio tendrías que cursar algunas matemáticas, porque es algo que va a ser de tu vida. Ahora en estos momentos tenemos 3 tipos de bachilleratos. Matemáticas, 3 tipos de matemáticas. Matemáticas, que serían las de ciencias, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y matemáticas generales, que son otras matemáticas, pero que no se han implementado, porque no se han implementado por recursos. Entonces creo que ahora optatividad hay bastante, pero que hay que explorarla y hay que sacarla y hay que meterle allí recursos para que aquello salga. Hombre, y un poco ya más allá incluso de la optatividad durante el bachillerato. Una noticia que suele saber mucho después de la Olimpiada de Matemáticas es que entrevistan al ganador, que es un portento de las matemáticas y has ganado la Olimpiada. Y esto, una de las dudas que tienen es que pues no saben si van a poder entrar en la carrera de matemáticas, ya que aunque han demostrado increíbles aptitudes en esa, otras asignaturas como historia, lengua y demás, quizás no se les dan tan bien. En este caso, también es verdad, yo querría apuntar que las matemáticas no están presentes en el bachillerato de humanidades. Es decir, entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto el bachillerato científico-tecnológico no merece también una examinación que, no digo elimine, pero sí deje un poquito más de lado otras materias que no sean tan relevantes? Yo simplemente hay una frase de Albert Einstein que me encanta, sobre todo me gustaba cuando estaba a punto de hacer la selectividad y a mí no me gustaba historia, que yo me repetía mucho, que era la de: si juzgas a un pez por su capacidad para subir un árbol, pensará toda su vida que es un inútil. En este caso, que no dejes estudiar a un chaval que ha ganado la Olimpiada de Matemáticas, un Matemáticas y Física, a mí me parece desperdiciar un talento, porque luego las notas realmente están diluidas y quizás un chaval que ha sacado un 14, que es un meritazo, que no lo quiero decir, pero quizás ese chaval se le da más o menos bien hacer exámenes de tal, pero no ha demostrado semejante talento como el que ha ganado una Olimpiada de Matemáticas. Entonces, por supuesto hay que encontrar un equilibrio, tampoco puede ser que haya privilegiados que no sepan escribir ni hablar, pero bueno, como saben hacer matemáticas. ¿Cuál es tu opinión en este caso, Chelo? O sea, ¿cómo hacemos para, igual, si demostramos talento, hacer un poquito de bypass y que puedan pasar, pero tampoco pasarnos y crear seres completamente incultos y que solo sepan de una cosa y no sepan pensar más allá? Pues es que es muy difícil. Tengo que reflexionar sobre ello, porque a veces digo, ¿y hacer una prueba más adecuada para cada grado? Pero ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo lo materializas? ¿Cómo lo materializas? Pero efectivamente es que estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que es muy importante también saber de lengua, y creo que es por ejemplo, muy importante que los que van por letras puras, no sé cómo se llama, humanidades, tengan matemáticas, por ejemplo. Yo las pondría, de verdad, y entonces pues no puedo responderte claramente. No, claro, es que entiendo que me sabe mal, claro, a mí también me sabe mal, porque digo, este estudiante merece poder entrar en FISMAT, por ejemplo, que quiere entrar en FISMAT y veo que no puede, bueno, pero tiene que saber que al final podrá. Eso también es lo que tengo que decir. Eso también es Hablaremos de eso ahora, pero para cerrar un poquito primero este tema, hemos dado aquí quizás nuestras opiniones, también queremos conocer igual que antes las opiniones de los estudiantes. Así que, dentro vídeo. Quizá tendrían que tener más importancia, si voy a entrar en una carrera científica, pues un poco más de peso esas asignaturas científicas,
que, por ejemplo, pues historia de la filosofía, que se te puede hacer interesante, pero quizá si yo quiero entrar en biología no me va a aportar mucho. Yo creo que deberían ponderar menos asignaturas de letras, porque la PAU al final la puedes entender como una criba para determinar qué alumnos tienen prioridad a la hora de entrar a una carrera. Cada asignatura que añadas a la PAU será un criterio nuevo, pues para entrar a esta carrera, imagínate una ingeniería, tendrá prioridad el que mejor se le dé la física o las matemáticas, pero con asignaturas como lengua o historia no añades muchos criterios que puedan ayudar a la carrera, solo carga de trabajo. Entonces yo los quitaría, reduciría su peso. O sea, sí, yo haría como una asignatura global para dar conocimientos básicos de letras, pues de historia, de filosofía, que quizá no te ocupe tanto tiempo a la hora de estudiar, pero sí que los de ciencias podamos tener una base de letras que también es importante. Bueno, ahí queda esa opinión de los estudiantes y como independientemente de lo que pensemos hoy aquí, las normas por ahora son las que son. Vamos a dar también algunos consejos que decías, Chelo, para aquellos que lamentablemente no consigan entrar a la carrera que desean, en particular esos dobles grados tan competitivos, ¿no?, que tienen carreras tan altas y que exigen que seamos prácticamente perfectos en la PAU. Si fueses un alumno que no ha podido entrar a matemáticas, a mates con informática, a mates con física, ¿qué alternativas les damos? Bueno, pues yo creo que hay alternativas. Lo que tienes que hacer es, en mi opinión, yo le aconsejaría, busca el grado en el que puedas entrar más afín a aquello que es lo que tú quieres hacer. El más afín. Entonces, si, por ejemplo, no has podido entrar en FISMAT, pues entra en matemáticas. Entra en matemáticas, si no, pues en física. Y luego puedes pasar al grado que tú quieres hacer. A veces, en estas situaciones, resulta que luego ya no cambian, porque les gusta, porque han descubierto una cosa que no sabían, pero que no se frustren por eso. Quiero decir, hay que seguir, hay que insistir en lo que tú deseas estudiar, que puedes conseguirlo. Es lo que yo les diría, vamos. Sí, completamente de acuerdo. Y además es que es verdad que cuando tú estás en segundo de bachillerato pues piensas mucho en los grados, en los títulos, pero a lo mejor sin hacer FISMAT tú puedes hacer matemáticas y te puedes dedicar a estudiar luego implicaciones de matemáticas con física, de hacer una tesis doctoral. Luego no está tan compartimentado. No, esto solo para matemáticas, solo para matemáticas. Exactamente. Y bueno, sin perder ese ojo crítico, muy crítico, a la metodología de acceso, nuestro tema principal es la carrera como tal, matemáticas. Y es que estábamos diciendo antes, Chelo, tú y yo, que somos unos forofos de la carrera de matemáticas, que es una carrera maravillosa. Para mí la mejor carrera que existe, es que lo digo de verdad, aunque otros pensarán diferente, que están equivocados. Pero vamos a un poco materializar. Exactamente para ti, Chelo, ¿qué es lo que tiene la carrera de matemáticas que la distingue de otra, que la hace especial? Bueno, a mí es que hay una cosa que me encanta de las matemáticas y es que yo creo que como trabajas con objetos que no tienen una representación inmediata, es decir, tú vas a hacer derecho y trabajas con leyes, son cosas que tienen representaciones, o estás en empresariales y trabajas con, yo qué sé, sociedades económicas, no sé, no entiendo nada, pero bueno, en las matemáticas, como estás trabajando con cosas que no tienen una representación inmediata, como son los espacios vectoriales, a ver qué es eso de un espacio vectorial, o yo qué sé, los grupos de Silo, o cualquier cosa, esto te forma muchísimo la cabeza, es decir, es como si crease dentro de ti un sistema operativo brutal y muy preparado para luego descartar cosas en la vida, quiero decir, no sé si me estoy explicando bien, pero sí que explicando de maravilla. Está formando el sistema operativo que estás muy preparado para muchas cosas. También tiene un riesgo, Es tal la abstracción que puedes tener el peligro de creerte que en la vida todo es abstracto y no es así. Y no lo es. ¿No? Está la parte humana, quiero decir, me explico, hay que tener cuidado porque eso es cuando te vas un poco para allá, que digo yo, que no es todo. Pero sí, a mí las matemáticas me parecen, mi abuelo me enseñó matemáticas y me decía, si te formas en matemáticas, te formas brutalmente para casi todo, para la vida, sí. Tú, por ejemplo, Cristian. Sí, no, es que me lo ha quitado de la boca. Creo que todos los matemáticos estamos de acuerdo. Esa estructura mental que te da y que te lleva a afrontar cosas de la vida desde un punto de vista matemático también. A mí es que me parecen, yo lo digo lo tuyo, pero de una manera más vulgar, a mí es que me parecen muy cómodas. Yo ahora que estoy teniendo que hacer cosas reales, del mundo real, cuando de repente ves que dices, esto no encaja, esto no funciona como yo quería,
qué rollo. Yo en matemáticas, si era un grupo así, me da dimensión infinita. Y eso que no lo sé, pero funciona y ya está. Y yo estoy muy contento. Pero bueno, también hay que hablar no solo de lo bueno, sino también de las cosas malas, o que parece que son malas, que tienen los estudiantes antes de entrar. El primero no es una cosa muy matemática, el miedo que se tiene, pero es muy importante porque hay gente que llega a descartar la carrera por esto. Somos todos en matemáticas unos raros que no sabemos hacer otra cosa que sea hablar de matemáticas y no tenemos vida más allá. Y aquí no os quiero meter a ninguno de los dos en ningún brete, así que voy a responder yo directamente. Y es que, a ver, raros hay. Es decir, el que diga que no, miente. O es un raro y no lo quiere decir. Y comparados con otras carreras más, vamos a decir, normales, todos sabemos a qué carreras nos referimos, pues puede que haya un poquito más, ¿no? Porque es como que las matemáticas, al que es raro, le atraen. Dice, uy, yo voy aquí, que es como, parece que me voy a encontrar con los míos. Pero para nada son la mayoría. Ese mito hay que quitarlo. Por lo general la gente es muy maja. Yo quiero pensar que todos aquí nosotros somos majos, no sé. Somos normales. Efectivamente. Y se pueden forjar amistades muy buenas. No vais a perder esa experiencia universitaria, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Vais a encontrar personas con las que compartís aficiones más allá de las mates, pues jugar al fútbol, salir de fiesta, ir al cine, cosas así, con las que además compartís un interés profesional y luego, os lo digo así, es que os lo vais a encontrar en vuestro mundo laboral, que es que luego vas a trabajar con eso, vas a hacer las cosas así. Otro de los miedos, por cambiar un poco de ese tema, es que la carrera sea muy difícil. En plan, todos sabemos que las matemáticas son una carrera muy complicada y es cierto, fácil no es. Yo lo cuento siempre mucho, que a mí sobre todo me costó mucho empezar porque te enfrentas a unas matemáticas muy distintas a las que estás acostumbrado y a esa frustración de, ostras, esto lo tengo que hacer por mí mismo y nadie me dice exactamente cómo hacerlo. Yo creo que muchas veces las matemáticas sí son difíciles, pero poco a poco te vas acostumbrando. No estás solo ante ello, tienes a mucha gente que te ayuda, evidentemente los profesores también, todos esos compañeros que se van convirtiendo en amigos, y al fin y al cabo tu cabeza termina por hacer un clic y como decía Chelo, empiezas a ver ya no solamente las matemáticas, sino el mundo de otra manera. No sé si tenéis algo más que aportar en este sentido. Sí, o sea, yo sobre todo digo que las matemáticas hay veces que la gente las intenta tachar de clasistas, de no, solo puedes, si tienes un coeficiente intelectual, yo ya dejo de escuchar. O sea, por supuesto, no te metas por decir, mira, como es una carrera difícil, yo me meto porque es difícil. No, es decir, te tienen que gustar y es una manera de trabajar, eso muy de saber soportar la frustración y demás. Pero de verdad que es una carrera que si tienes las ganas te la vas a poder sacar y se puede hacer. Y ya por último, vamos a hacer una pregunta quizás ya saliéndonos incluso de esa carrera, de ese mundo académico, y es ¿y qué ocurre después? ¿De qué trabaja un matemático? Que hay gente que todavía no lo sabe. Y bueno, aquí tenemos gente, yo es que soy el único que todavía no trabaja de aquí, así que bueno, os pregunto a los demás de qué se trabaja y también un poquito de dónde viene este boom de las matemáticas, porque antes matemáticas era una carrera, se entraba siempre, no había ningún problema, y ahora de repente es de las más competitivas, casi alguna vez como acercándose a esa legendaria medicina o cosas así. ¿Qué ha pasado? Pues hombre, yo creo que el boom viene, en mi opinión, de todo lo que rodea la ciencia de datos. Yo creo que el boom viene de ahí. Quiero decir que los matemáticos bien formados en ciencia de datos, pues sí que son un elemento que va a tener trabajo casi seguro, quiero decir, seguro, me parece a mí, seguro. Y es que además es un profesional luego muy valorado, el matemático es un profesional muy valorado. Y entonces aquí es donde uno frivoliza y dice, lo que ha pasado en el grado, ahora ya puede hacer cualquier cosa, pero un poco sí que es cierto, es un muy buen profesional. Entonces yo creo que el boom viene de allí, de la ciencia de datos. Es mi opinión, me parece. Y eso de esa forma que te cambia la cabeza, ¿no? Cuando estás estudiando y esa forma de enfrentarte a los problemas. Sí, parece que hay paro cero hasta tal punto que, claro, yo también lo entiendo, en la docencia empezamos a tener un problema. Os los están robando un poco. Totalmente. Un poco no del todo. No sé. Yo admiro a la gente joven que se dedica a la docencia porque... Pero es que además es un problema muy grave. Eso es grave, claro que es muy grave. Porque ahora hay en muchos centros donde el que imparte las matemáticas no es un... No es matemático. Y con todo el respeto... Sin ellos. Pienso que esto es un problema grave. Es un problema grave porque grave. No tiene la perspectiva. Es una matemática utilitaria para resolver problemas, pero no tiene la parte de abajo. Pero yo también lo entiendo, que alguien recién licenciado llega a una empresa o le contrata y te va a pagar lo mismo que a lo mejor estás cobrando en docencia y te evitas todo el lío de las oposiciones de la plaza de récords de no sé cuántas, pues me voy hacia otro lado, ¿no? Entonces eso hay que darle una vuelta en todas las facultades, socialmente, etcétera. Y sin dejar de reivindicar la docencia de las matemáticas, que es una profesión preciosa.
preciosa también, y que a todo aquel que le pueda interesar. Te emocionas como cuando te salía el problema. Sí. Bueno, un poquito, si nuestros oyentes quieren ampliar más sobre esto, nosotros desde Matemáticos hemos estado siempre, desde hace ya unos años, muy enfocados a crear orientación de calidad para la gente preuniversitaria, y llevamos años haciendo una charla de orientación en institutos que creemos que puede servir mucho a los estudiantes. Y hace unas pocas semanitas que esa charla está también colgada en nuestro canal de YouTube para que aquellos que no tengan la oportunidad de verla en el instituto o en la facultad o donde sea, puedan acceder a ella e informarse un poquito más sobre todo esto. Y además, Sixto y yo estuvimos en un podcast que se llama ¿Qué carrera la mía?, en el que hablan de muchas titulaciones y de muchos estudios superiores, y estuvimos contando nuestra experiencia en matemáticas, lo que es trabajar después dentro de esto. Y por cierto, queremos felicitar a Jorge Martín y al equipo de ¿Qué carrera la mía?, que recibieron el premio a Mejor Podcast de Aragón Influye. Y eso, pues felicidades, y por supuesto que nuestro capítulo está ahí, el de las matemáticas, disponible también para y que muchos otros para comparar efectivamente. Así que yo creo que con esto lo tenemos todo, hemos hablado un montón, lo hemos disfrutado, y allá vamos a cerrar este programa. Al margen de Fermat, en Aragón Radio Podcast. A nosotros, matemañicos, ya sabéis, siempre nos gusta que os llevéis a algo, que os cambie la manera de ver el mundo. Y aquí ese algo es precisamente esa mirada crítica hacia todo lo que rodea el proceso de entrada a la universidad, y en particular queremos hablar, después de todo esto y más allá de lo que ya hemos comentado, quizás sobre nuestra mirada crítica, nuestra propia opinión resumida, nuestros posibles cambios hacia este bachillerato, esta PAU. Antes de que respondáis vosotros a esto, vamos a ver una vez más qué es lo que han respondido nuestros estudiantes. Dentro vídeo. Pues yo creo que cambiaría que desde el principio de curso te están metiendo mucha presión con la PAU todo el rato, te están todo el rato recordando. Yo lo que cambiaría de bachillerato sería que esté menos orientado hacia la PAU. Más que nada porque eso limita mucho los contenidos que se pueden dar. Quizá reducir un poco el temario o, alargarlo no, porque no me apetece alargar el curso, pero reducir un poco el temario no estaría mal. Como tal, igual también no hace falta tener una gran selectividad como único examen. Puedes tener muchos exámenes pequeños a lo largo del curso, o que se cuente la nota del curso para ir a la universidad y no tengas que hacer una prueba. No veo por qué tiene que ser tan monolítico, que eso asusta mucho a los estudiantes, a mí incluido, que no hace falta eso. Yo lo que veo es que bachillerato al final está orientado a saber hacer la PAU, y que la PAU, no es un examen que mida tus competencias en matemáticas, por ejemplo, sino que tú haces ejercicios tipo para saber hacer ese examen. No es como que aplicas tus conocimientos, sino que aprendes a hacer unos ciertos ejercicios. Que esté más orientado hacia el razonamiento y menos hacia ejercicios. También se podría distribuir algo en primero de bachillerato, porque al final también segundo de bachillerato es un año importante para nosotros, porque es el último que estamos con los amigos, y creo que tendría que ser diferente para afrontarlo de manera más fácil. Bueno, pues ya lo estamos viendo, esa carga que supone la PAU produce un estrés grande en los estudiantes. Repartir el temario mejor, quizás incluso reducirlo, porque si nos enfocamos más hacia el razonamiento, como ya han dicho algunos de ellos y nosotros también, quizás no hace falta llegar a dar determinadas cosas, sino profundizar en otras y controlarlas hasta un punto que verdaderamente sepas cómo funcionan y sepas cómo aplicarlas. No sé, esta es la opinión de los estudiantes, la mía, no sé. Yo, por mi parte, tengo que decir que empatizo muchísimo, prácticamente, porque yo estuve hace poquitos años también por ahí, y yo lo siento mucho porque sé que la selectividad lleva mucho trabajo, bueno, la PAU, ¿cómo se llama esto? Lleva mucho trabajo formarla, y yo sé que no hay mala voluntad por la inmensa mayoría de las personas que están involucradas en ello, pero lo siento mucho, yo empatizo mucho con los alumnos, porque yo me sentía que estaba, es decir, cuando estaba haciendo bachillerato, me habían puesto unos anillos, yo tenía que ir dando volteretas y saltando por ellos, que realmente yo lo que me hizo sentir matemático, que yo quería ser matemático, lo que a mí me orientó y a mí lo que me enseñaba a pensar muchas veces era lo que hacía fuera, lo que pues esa divulgación que yo cosas que igual me leía, y sentía pues eso, que cuando yo entraba en bachillerato yo tenía un objetivo muy claro, yo necesitaba una nota además. Entonces, ¿qué cambiaría yo? Pues yo haría la PAU más coherente con lo que buscamos con la educación, que es formar a las personas en que piensen, que sean capaces de tal. ¿Es difícil? Por supuesto. ¿Yo tengo la solución? No. Pero
sí que sé que lo que tenemos que intentar es que un chaval, aunque vaya a hacer una carrera que no sea lo mismo, que lo poco que se lleve de matemáticas, para lo que es el universo de las matemáticas, que verdaderamente sea suyo, que no lo recuerde, que no simplemente sea algo que ha tenido que hacer y ya está, no, que lo poco que sabe verdaderamente sea algo que le haya cambiado como persona. Yo es que lo habéis dicho con unas palabras todo también vosotros y los estudiantes que han salido aquí, pues lo mismo. Yo creo que sobre todo que nosotros nos pongamos las pilas, los armonizadores, los profesores de segundo de bachillerato y un poco, y por favor los políticos que hagan algo por la educación. La educación es fundamental, entonces tenemos que formar personas, tenemos que formar ciudadanos, no tenemos que formar trabajadores, sí, pero no. Yo creo que nuestro objetivo es formar personas que aprendan a razonar y sobre todo, pues no sé, lo que me gustaría es quitar toda ansiedad, toda esa ansiedad, ese estrés, pero es que eso lo veo difícil de quitar, tal y como está y lo que supone la PAU, así que... Pues sí, y esa ansiedad es terrible, ¿eh? Hay problemas de salud mental en los alumnos de segundo de bachillerato y eso ya no depende, eso es social. Y lo que habéis dicho, que lo habéis dicho todo muy bien, estoy completamente de acuerdo. Solo desearles mucha suerte, ¿verdad, Cristian? Y agradecerles todo el trabajo que están haciendo. Eso sí. Yo, por supuesto, antes de cerrar el programa, un saludito a mis alumnos que se preparan para la PAU y que la van a tener estos próximos días. Mucha suerte para ellos y para todos los que la tengan. Yo estoy muy contento con cómo ha quedado este programa. Muchísimas gracias a Txelo, muchísimas gracias a Cristian. A vosotros. Gracias por vuestras opiniones, por vuestras reflexiones y nosotros nos veremos aquí en el próximo programa, Al Margen de Fermat. En Aragón Radio, Al Margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj.